Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Las manifestaciones que dieron comienzo hace ya casi un mes en Irán a causa de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía religiosa no han hecho más que extenderse con el paso de los días. El movimiento de protesta, denunciado por las autoridades como una operación de desestabilización occidental, ha pasado de las calles a las universidades, cuyos cursos lectivos acaban de dar comienzo. Miles de manifestantes se reunieron el pasado sábado frente a la Universidad Tecnológica de Amir Kabir, en Teherán, y luego se produjeron violentos disturbios en las cercanías del principal bazar de la capital. Un puesto de policía fue incendiado y los comerciantes se negaron a abrir sus tiendas. El presidente del país, Ebrahim Raisi se llama, visitó la Universidad Al-Zahra, un centro femenino, para dirigirse a un grupo de simpatizantes con motivo del nuevo curso académico. Aprovechó la oportunidad para recordar a la audiencia que las protestas habían sido orquestadas por enemigos extranjeros como Estados Unidos o Israel. Nada de lo que extrañarse. Desde hace más de 40 años, cada vez que el régimen de los ayatolás se encuentra ante un problema interno, recurre siempre al enemigo externo, por lo general personificado en Occidente y más concretamente en Estados Unidos. Pero fuera de esa burbuja que Raisi había buscado en una universidad con un público cuidadosamente seleccionado, la realidad es que los estudiantes están en su mayor parte contra el gobierno. En la Universidad de Teherán hubo peleas entre alumnos que protestan contra el gobierno y los que lo apoyan, obligando a los antidisturbios a intervenir. El régimen, entre tanto, ha impuesto estrictas restricciones en el acceso a Internet, especialmente a ciertas aplicaciones de los teléfonos móviles, que son los medios preferidos por los manifestantes para comunicarse entre ellos. Los jóvenes los sortean, empleando redes privadas virtuales sin que el gobierno pueda hacer demasiado para impedirlo. En su huida hacia adelante, ha intensificado la represión. Hace unos días se corrió la voz en las redes sociales de que una estudiante de 16 años llamada Nika Shakarami había muerto después de participar en una manifestación callejera. El gobierno arguye que Shakarami murió tras caerse de un tejado. Al parecer no ha sido la única. Un abogado de Teherán publicó en Twitter un certificado de defunción de un adolescente de 14 años muerto a causa de un balazo en la cabeza. Otra adolescente, Sarina Esmailzaideh, murió mientras se manifestaba en la calle a causa de los golpes que le propinó la policía antidisturbios. De nuevo, el gobierno recurrió a la coartada del tejado, que nadie cree, porque las imágenes de la brutalidad policial corren como la pólvora de teléfono en teléfono, y todos descuentan que la policía está completamente fuera de control. El gobierno de Raisi tiene, como vemos, un problema muy serio encima de la mesa y a estas alturas no sabe muy bien cómo abordarlo. Ha escogido, como era de prever, la vía de la represión, que ha sido la habitual siempre que el régimen se ha visto envuelto en problemas. Pero eso está generando un círculo vicioso de violencia y represión que abunda en su descrédito. En otras ocasiones al gobierno le ha bastado con eso. Ahora muchos se plantean que si empujan lo suficiente podrán conseguir cambios políticos de calado. Han pasado ya más de 3 semanas desde que estallaran las protestas contra el hijab en Irán. Como os comentaba en una contracrónica que hace semana y media, la hice a finales de septiembre, la tengo delante el 28 de septiembre, se llama así, Irán contra el hijab. El malestar estaba ahí ya desde hace tiempo y lo que hizo salir a la gente a la calle fue la muerte de esta muchacha, de Mahsa Amini, una joven de 22 años, detenida por violar el estricto código de vestimenta islámico, que impera en aquel país desde hace 40 años. Todas las mujeres en Irán, como os comentaba en aquel programa, están en público, en privado pueden ir como quieran, pero en público están obligadas a llevar la cabeza cubierta con un pañuelo denominado hijab, o en su defecto, y tratándose de Irán, ponerse un chador que cubre todo el cuerpo. Al principio se pensaba, durante la primera semana, que eso sería flor de un día, o flor de unos pocos días. Luego se prolongó una semana, luego 2, luego 3 y llevamos ya más de 3, llevamos ya casi un mes. Algo así
no lo tenían previsto en el gobierno, cuyo nerviosismo, y esto a la vista de las imágenes que nos llegan y las crónicas que nos llegan desde Irán, ha ido en aumento conforme pasan los días y las semanas. Este domingo, estudiantes de todo el país se manifestaron frente a las principales universidades de la capital, hay unas cuantas en Teherán, coreando consignas que no dejaban lugar a muchos equívocos, consignas como muerte al dictador, sin más. No se sabía si se referían al líder supremo o se referían al presidente del país, porque tiene ambos. El líder supremo es algo así como un monarca religioso, mientras que Ebrahim Raisi, que es el presidente, es el cargo político principal. Cuando decían lo del dictador no se tenía muy claro. Entiendo yo que se referirían a Raisi, que es en última instancia quien les está reprimiendo, aunque en estas manifestaciones está habiendo un componente no muy común en Irán, en manifestaciones de años anteriores, y es la enmienda a la totalidad del régimen. Entre tanto, pues estas imágenes nos han llegado, mujeres de todas las edades, jovencitas, maduras, de mediana edad, incluso mujeres mayores, pero especialmente jóvenes, que son las que esto les ha pillado más de golpe, teniendo en cuenta la edad de Mahsa Amini, solo 22 años, marchaban por las calles de Teherán agitando sus velos en el aire, un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta. Lo hemos visto todos a lo largo del último mes, un montón de imágenes y de vídeos, sobre todo, en el que se pueden ver cómo jóvenes iraníes y no tan jóvenes se quitaban los velos y los sacudían en el aire. Las manifestaciones, de cualquier manera, no se han limitado a Teherán, que es la capital del país, la ciudad más importante y donde se cuecen todos los asuntos políticos. No. En este fin de semana estaban y empezaron en todo el país, pero es que se han ido difundiendo por todo el país a gran velocidad. Este mismo fin de semana, el gobernador de la provincia del Kurdistán, que no es precisamente una provincia principal, ni mucho menos, está en el este del país y en la frontera con Irak, ordenó por decreto el cierre de todas las universidades que hay en la provincia para evitar que, como ha sucedido en otras partes, como ha sucedido en la propia Teherán, se convirtiesen estos centros en algo así como en el epicentro de las movilizaciones estudiantiles, que era lo previsible que iba a suceder tan pronto como comenzase el curso académico. Los comerciantes, por su parte, han convocado una huelga que está siendo secundada por la mayor parte de ellos. Y no solo comerciantes, también conductores de autobús, por ejemplo, trabajadores de la industria petrolera. Vamos, que está todo el país incendiado. Es poco probable, visto lo visto y conociendo algo de la historia reciente de Irán, que estas manifestaciones, al menos tal y como están en este momento, ya veremos cómo evoluciona la cosa, consigan derrocar al gobierno y sobre todo derrocar al régimen. Ya digo, al menos a corto plazo. Pero la profunda desafección hacia el régimen que representan todas estas manifestaciones y el hecho, y esto es importante remarcarlo, que apunten a uno de los pilares clave de la República Islámica y de su ideología fundacional, que es el velo, es decir, que es el hiyab, los convierte en algo preocupante y que se debe de tener en cuenta de cara, aunque esto fracase, de cara al futuro inmediato. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años como mucho. Desde la muerte de Mahsa Amini, los manifestantes han ido evolucionando en sus solicitudes, en su memorial de agravios, ¿no? Empezaron los primeros días focalizando sus demandas exclusivamente en lo del hijab, en lo del velo, para que lo quitasen. Luego, posteriormente, los derechos de las mujeres iraníes. Y a partir de ahí han ido ampliando como la cosa les salía bien y cada vez salía más gente a la calle, más gente protestaba, sobre todo a través de Internet y de las redes sociales. Han ido ampliando sus objetivos. Ahora exigen ya directamente más libertad, muchos exigen una democracia, que el país se normalice y sea un país democrático como cualquier país occidental, y los más radicales piden directamente un cambio de régimen político, que la República Islámica de Irán deje de ser República Islámica y pase a ser república a secas. En el centro de las protestas, de cualquier modo, y esto lo estamos viendo, está el velo islámico, está el hijab, que es obligatorio para todas las mujeres, tanto para las iraníes como para las extranjeras. Cualquier mujer que provenga de Occidente, que venga de Europa, de Estados Unidos, de Hispanoamérica, de cualquier lugar del mundo, y pise el aeropuerto de Teherán, que es por donde se suele entrar en aquel país, en ese momento se tiene que cubrir la cabeza.
con un hijab, lo hará de mejor o peor manera, pero tiene que hacerlo obligatoriamente. En el caso de que no lo haga, porque no lo sabe, con las extranjeras evidentemente son algo más tolerantes, pues aparece un policía religioso, una guarda de la moral de estos de los que os hablaba el mes pasado, y le indica, entiendo que cortésmente, que se tiene que cubrir la cabeza. Esto es así desde hace muchísimos años, desde el año 1983, es decir, 4 años después del triunfo de la Revolución Islámica, cuando ya los ayatolás se habían hecho con todos los resortes del poder y decidieron implantar a fondo toda su nueva legislación, inspirada obviamente en la Sharia islámica. Dado que la mitad de la población debe llevar velo, he estado mirando la proporción de sexos en la población iraní, es prácticamente lo mismo, son aproximadamente unos 41 millones de hombres y 41 millones de mujeres, es exactamente la mitad de la población. Claro, este problema es un problema general, no es como cuando se quejan, pues qué sé yo, los conductores de autobús, pues afecta a los conductores de autobús y a sus familias, ¿no? O si se quejan los funcionarios públicos porque no les suben el sueldo desde hace 5 años, pues afecta directamente a los funcionarios públicos y a sus familias. En este caso no. En este caso es algo mucho más transversal. Trasciende el problema a la clase social, al origen geográfico, afecta igual a las mujeres de Isfahán que a las del Kurdistán, que a las de la costa del Mar Caspio, que a las de la capital, que a las de Teherán. Trasciende también la etnia. En Irán no todos son de etnia persa, también hay minorías de todo tipo, entre ellos una minoría azerí. Ahora, aprovechando que la semana pasada hablaba de Azerbaiyán, la minoría azerí vive en la zona fronteriza con Azerbaiyán. Bien, como vemos es algo muy transversal y perfectamente visible por toda la sociedad. Cualquiera que llegue a Irán, lo primero, sobre todo si viene con ojos vírgenes desde Occidente, lo primero que le llama la atención es eso mismo, que todas las mujeres del país van cubiertas. Esta es una sensación que tiene muy similar cuando se llega, por ejemplo, a Arabia Saudí. Las mujeres también tienen allí la obligación de ir cubiertas. Las protestas multitudinarias por las calles de todas las ciudades, especialmente de la capital, de los primeros días, que fueron dispersadas. Y de nuevo tenemos testimonio gráfico, sin escatimar brutalidad por parte de las autoridades, han ido dando paso, como los tienen mucho mejor vigilados y ya tienen a todos los cuerpos de antidisturbios del país dirigidos o concebidos ya para esto, para ir sofocando manifestaciones por las calles, lo que han hecho los manifestantes es adaptarse a la nueva situación. Ahora, sabiendo que además se exponen a que les peguen un tiro o a que les detengan y les mantengan incomunicados en un calabozo, sí que lo que hacen ahora son manifestaciones más pequeñas, en algunos casos simples flash mobs, es decir, van por la calle un grupo y se quitan todas el velo al unísono, pero son continuas, son ubicuas, son imprevisibles. Casi siempre son mujeres que se quitan el velo, lo agitan al aire o lo cuelgan de un palo mostrándoselo a los transeúntes. Ya con eso basta. Es un tipo de resistencia civil de baja intensidad y que es muy difícil de ponerle freno, dificilísimo, porque puede aparecer más en ciudades superpobladas, como es el caso de Teherán, que no es precisamente un pueblo. Un grupito pequeño de 40 o 50 personas va por la calle o en una plaza pública, se quitan las mujeres el velo, lo ponen en el palo, lo agitan, corean unas cuantas consignas contra el gobierno y desaparecen de ahí. ¿Cómo los vas a localizar? Teherán no es como Pekín, eso no está lleno de cámaras, no hay un sistema como el crédito social chino. Ya gustaría a Raisi tener una cosa así instalada en todo el país, pero no lo tiene. Así que esto va dando ánimos, tiene más hasta cierto componente festivo, sobre todo para las más jóvenes, y es imposible de frenar porque crea un ambiente, un estado de opinión, una sensibilización entre la opinión pública, que es precisamente lo que el régimen quiere evitar. La naturaleza espontánea e impredecible, como decía antes, de este movimiento, ha creado más nerviosismo aún en el gobierno. El gobierno ya estaba nervioso desde el principio, porque no esperaban una reacción como esta. No es la primera vez que una iraní se quita el velo. Esto lo venimos viendo desde hace un montón de años, que una heroína se quitaba el velo, le daban 2 palos, la detenían, se la llevaban a una comisaría, la guardia esta de la moralidad, y de la mujer nunca más se volvía a saber, porque o se había largado del país, si podía, o si no, pues nunca más volvía a hacer semejante machada delante de los demás, porque sabía las consecuencias que aquello iba a tener. Esta vez está actuando en sentido contrario. La que se quita el velo una vez se lo quita más veces porque ve que puede pasarle algo
pero ve el apoyo por parte de sus paisanos, de sus paisanas, por supuesto, de las mujeres, pero también de los hombres. La policía en Teherán, de hecho, ya se encuentra completamente al límite, no dan abasto, así que tan pronto como sofocan una manifestación en una calle de la ciudad, un pequeño flash mob de estos que os comentaba, pues aparecen dos más en otros puntos. Teherán es una ciudad gigantesca, ir de un sitio a otro lleva su tiempo. Corren a reprimir las otras dos, pero claro, cuando llegan al lugar de la manifestación, esta ya se ha disuelto y no hay nadie a quien arrestar, pero les ha dejado además en evidencia. El régimen lo que está haciendo es recurrir, pues como hacen todas las dictaduras, recurrir al enfrentamiento civil, es decir, recurrir a sus más leales que han montado patrullas de vigilancia ciudadana. Tan pronto como surge una protesta, lo que hacen es que se informan entre ellos, se dirigen con palos hacia las manifestaciones y golpean a las mujeres que se han quitado el velo. Claro, ver a hombres hechos y derechos, con un palo en la mano, pegar a jóvenes escolares, muchas veces son niñas de 14, de 15 años, pues es algo inaceptable para cualquier persona de bien. Esto ha hecho que crezca la ira contra el gobierno entre capas de la población que habían permanecido hasta ahora al margen. Pero aunque el asunto ya se les ha ido de las manos, a la vista de todo lo que nos sigue llegando, y nos llega, ya digo, una parte ínfima, una fracción de lo que está sucediendo en Irán. A poco que uno se ponga a bucear, por ejemplo, en cuentas de Twitter iraníes, cosa que he hecho a lo largo de las últimas 2 semanas, el Twitter, ya os dije en cierta ocasión, que tiene un traductor estupendo. Puede uno ir leyendo el Twitter de cualquier país o tweets de cualquier país. Los iraníes hablan farsi, pero el farsi lo escriben en alfabeto árabe, de tal manera que no entendemos absolutamente nada, pero ahí le das al botón traducir tweet y automáticamente te parece, no voy a decir en perfecto castellano, pero bastante bien. Uno se entera más o menos qué es lo que está poniendo, con quién está discutiendo, etcétera. Bien, que es una cosa muchísimo más extendida de lo que nos llega hasta aquí, hasta Europa o hasta Estados Unidos o hasta Hispanoamérica, donde por supuesto tenemos nuestros propios problemas, y esto no deja de ser pues un plato secundario en el menú informativo. En algunos lugares como España, de hecho, especialmente los medios más escorados hacia la izquierda han tratado de hacer, no oídos sordos, pero darle un poquito por encima. No vaya a ser que les comprometa demasiado. Así que el hecho es que nos llega un poquito, pero es nada. Lo que nos llega es una parte pequeñísima de lo que está sucediendo. A poco que se bucee en los medios, y sobre todo en los medios informales, en redes sociales, uno se da cuenta de hasta qué punto está agitado el país. Pues bien, a pesar de eso, el gobierno se opone, y además de arriba a abajo, a cambiar una sola coma de la legislación relativa a la vestimenta femenina, que después de todo lo que ha sucedido y está sucediendo, y es posible que siga sucediendo en las próximas semanas, lo lógico, lo razonable en cualquier gobierno, incluso en gobiernos dictatoriales, es que al menos, si no van a cambiar nada esencial, pues suavicen la legislación relativa al hijab. Pero no. Como os comentaba aquí en septiembre, el hijab en Irán es algo así como un símbolo irrenunciable. Es una de las razones de ser, nos puede parecer mentira, pero es que es una de las razones de ser de la República Islámica. Bueno, amén de una herramienta de control social bastante útil. Si consigues imponer que todas las mujeres de un país tengan que ir con la cabeza cubierta, es como si consigues imponer que todas las personas, todos los habitantes de un país vayan a la pata coja y todos lo hagan por miedo a que les den un palo. En fin, el control social es bastante claro y muy evidente. Temen en el gobierno iraní que si ceden en esto, millones de mujeres iraníes pues empiecen a ir con la cabeza descubierta y eso sea el principio del fin. Ojo, que si esto lo hubieran gestionado mejor en su momento y hubieran visto que la sociedad iraní ha cambiado y ha cambiado de manera radical, especialmente en los últimos 15 años, hubiera salido de ellos mismos relajar estas cuestiones relativas a la vestimenta. Pero no, han esperado a que al final la sociedad reviente. El resultado es que hoy en Irán ir con la cabeza descubierta, que una mujer vaya con la cabeza descubierta es un símbolo revolucionario, es decir, estoy en contra del régimen, cuando en principio no debería ser así. Puede ser, y de hecho hay mujeres que en lo principal están a favor de que exista la República Islámica, pero esta tontería del velo pues tampoco les parece bien, aunque luego ellas lo lleven personalmente, pero no quieren imponérselo a los demás. Desde hace 4 décadas, siempre que los ayatolás se han encontrado con problemas en la calle,
los han resuelto de la misma manera. Así que tampoco es extraño que hayan ido por aquí. Los han resuelto desatando la represión entre quienes protestan, con la idea clarísima y evidente de que eso sirva de ejemplo al resto de la población. Siempre han sido los gobernantes iraníes de la opinión de que si a los manifestantes o a todo aquel que proteste contra el gobierno de manera pública y notoria se les castiga de forma especialmente dura, se les arresta, se les dan unos cuantos palos, se les somete a un proceso draconiano, terminan incluso en la cárcel, pues eso servirá para disuadir a otros. Se lo pensarán dos veces los que vengan detrás. Ojo, esto hasta ahora les ha funcionado más o menos bien. Incluso hace 10 años, cuando estalló, más de 10 años, esto fue en 2011, cuando estalló la primavera árabe, aquel movimiento que empezó en Túnez en enero de 2011 y que después a lo largo de los 2 años siguientes se extendió pues por una sacudida de ira popular, se extendió por todos los países de Oriente Medio y del norte de África, pues incluso en aquel momento y les afectó directamente. Los gobernantes iraníes se las apañaron para mantener el control de la situación y volver rápido a la normalidad, aplicando a esto el palo inmediatamente. Según la cosa se levanta un poco, sobredimensionar la situación para que parezca incluso más grave de lo que es, ser especialmente duro y que eso al resto de la población haga que se lo piense dos veces. En ocasiones anteriores, los iraníes protestaban además por otros temas. Protestaban, por ejemplo, por denunciar fraudes electorales. Esto sucedió en 2009, de esto lo recuerdo bien, y anteriormente sucedió también en 1999. En otras ocasiones, pero claro, esta gente simplemente se quejaba de que se había practicado un fraude electoral. Nada más, que estaban de acuerdo con todo, pero no con los resultados de las elecciones. En otras ocasiones salían a la calle para quejarse de los aprietos económicos que sufrían y de inflación. Esto fue el caso hace 3 años. Pasó por aquí por la Contracrónica, a finales de 2019, principios de 2020. En esas ocasiones, los manifestantes exigían reformas en profundidad. Reformas económicas, evidentemente. Se había acabado el acuerdo nuclear, el país lo pasaba realmente mal, tenía problemas de exportación, estaba frito a sanciones y lo que pedían era eso mismo, ciertas reformas, pero siempre dentro del sistema existente. Los que pedían, es decir, de la República Islámica, los que pedían acabar con él se lo guardaban muy mucho. Bien, ahora los iraníes, una parte considerable de iraníes, exigen acabar con la República Islámica y empezar de cero. Esto es lo verdaderamente revolucionario en lo que está pasando en Irán ahora mismo. Además, y esto creo que es importante, las manifestaciones en el pasado, aunque eran multitudinarias, las del año 2009 fueron de cientos de miles de personas, especialmente en Teherán, no consiguieron prender lo suficiente en una mayoría de iraníes, como para obligar al gobierno a hacer concesiones e implementar reformas notables en el sistema. Era algo más, digamos, partidista. Bueno, se quejan los que consideran que son víctimas del fraude electoral, pero los otros, en cambio, lo celebran. En este caso no hay nada de eso. La cuestión del velo es algo diferente, ya que cuenta, como os decía antes, ya que afecta, por un lado, de manera transversal a todas las mujeres iraníes, y son 41 millones, y cuenta con el apoyo masivo de iraníes de ambos sexos, de todas las clases sociales y de todos los grupos de edad. Llegan además todas estas protestas en un momento delicado desde el punto de vista político y económico. El momento delicado desde el punto de vista político se lo explicaba con más detalle en la contracrónica que hice sobre este mismo tema a finales de septiembre, ¿no? La sucesión del líder supremo, que no tienen muy claro quién va a ser el que ocupe su puesto cuando se muera. Y no debe faltar mucho porque está enfermo y porque tiene ya 83 años. Y luego están los problemas económicos. La economía iraní está devastada, el desempleo es muy elevado, el PIB no remonta al vuelo y el país está muy sancionado y lo está desde hace años y la corrupción está muy, pero que muy extendida. Esto último, lo de la corrupción, es algo que desespera a muchos iraníes. Porque tienen que soportar a través de la prensa, de la televisión, en la mezquita los viernes, en internet, en radio, en todas partes. Tienen que soportar los continuos sermoneos morales de los ayatolás al tiempo que ven cómo todo está podrido por dentro. Y el nepotismo, las malversaciones, las comisiones, etcétera, son el pan nuestro o el pan suyo de cada día. Según el índice de percepción de la corrupción, que este es un índice que elabora Transparencia Internacional,
Irán es uno de los países más corruptos del mundo. La percepción es la que sienten los propios ciudadanos del país. Es una encuesta que se hace anualmente. Ocupa el puesto 25 de un total de 180 países auditados. Está bueno. El puesto 25, el 25º, está junto a Guatemala, para que nos hagamos una idea. Solo hay 24 países porque son más corruptos, según este índice, que Irán. Los comerciantes, los conductores de autobús que os decía antes, sean los maestros también, hay los trabajadores del sector petrolero, es que hay muchas categorías laborales que se han declarado en huelga en los últimos días. Y no lo han hecho tanto por lo del velo, que supongo yo, que a título personal, pues la mayor parte, si hacemos caso a las encuestas, estarán en contra de que sea obligatorio. Aparte de eso, se han puesto en huelga por mejorar sus condiciones laborales o por protestar por ese malestar basal que hay en la sociedad iraní. Han aprovechado evidentemente esto a sabiendas de que el gobierno ahora sí les prestará oídos, cosa que no suele hacer. Pero lo que preocupa al régimen no es que los maestros se pongan en huelga, eso se puede resolver gastando dinero, imprimiendo más reales y devastando todavía más el real. Lo que les quita el sueño es el malestar general que se ha terminado rompiendo, o que ha terminado rompiendo, como ya sucedió en la Revolución de 1979 en las universidades. Recordemos que quien ocupó la embajada de Estados Unidos en el 79 fueron los estudiantes. Y el Jomeini ni siquiera lo sabía en principio, luego ya lo apoyó, pero de primeras fue un acto un tanto suicida de los propios estudiantes de la Universidad de Teherán. Todas estas cosas ellos lo saben. Las universidades, como en tiempos del Shah, se han convertido en semilleros para la oposición. Los opositores hasta ahora se tenían que conformar con quejarse por el alto coste de la vida o por la poca ejemplaridad de los servidores públicos, algo que todo el mundo sabía, pero que la mayor parte de las veces no era suficiente como para salir a la calle. Ahora tienen un símbolo muy poderoso, tienen el velo, que es un símbolo fácil de mostrar y que permite que las manifestaciones se convoquen solas, sin necesidad de centralizar la protesta. Las estudiantes universitarias, incluso las de secundaria, no tienen más que salir a la calle, quitarse el hijab, colocarlo en el extremo de una rama, mostrárselo a los viandantes y luego desaparecer de ahí antes de que se presente la policía. Algo así, tan extendido y espontáneo, es imposible de controlar, por mucho que el régimen trate de aplicar su receta habitual de palos, detenciones y cárcel. Las encuestas de opinión en Irán no suelen ser muy fiables, porque si dan resultados incómodos para el régimen se cocinan o no se publican directamente. Pero todo indica que el número de personas que apoyan de forma incondicional a la República Islámica parece estar disminuyendo. Según una encuesta realizada en marzo por una demoscópica iraní que tiene sede en los Países Bajos, solo el 18% de los iraníes quiere preservar los valores y los ideales de la Revolución Islámica del 79. La encuesta, que se hizo con un universo de 17.000 encuestados, se realizó en el mismo Irán, no entre los iraníes del exterior. Hace 2 años, esta os la comentaba en septiembre, se hizo una sobre la obligatoriedad del velo y el resultado fue el que fue. El 72% de los iraníes que están dentro de Irán se oponen a que las mujeres tengan que llevar obligatoriamente el hijab en público. Pero lo que más está alimentando las protestas es la represión policial y parapolicial contra los manifestantes. Han sido asesinadas no menos de 50 personas, incluyendo algunas adolescentes, cuyos rostros se han convertido ya en imágenes de la protesta. El sábado pasado, un grupo de activistas se las apañaron para mostrar durante una emisión en directo de la televisión estatal fotografías de las 3 niñas y otra más del líder supremo, Ali Jamenei, en llamas. De una manera u otra, y esta es la verdad, casi todas las familias iraníes han sido acosadas en algún momento por el Estado. Esa insatisfacción, esa ira acumulada ha estado ahí, estaba ahí, bajo la piel de la sociedad iraní durante años, por lo que hacía falta un reactivo que incendiase la calle. Ese reactivo ha sido esto del velo. El movimiento actual no tiene líderes, ni un organismo de coordinación, y eso es tanto una fortaleza como una debilidad. No tener líderes hace más difícil para el gobierno decapitar el movimiento o perseguirlo, como os comentaba antes. En ocasiones anteriores bastó con detener y procesar a los cabecillas para poner fin a las movilizaciones. Pero no estar coordinado tiene también sus desventajas. En el caso, por ejemplo, de que llegado un punto el gobierno quisiese negociar, un punto improbable, pero posible, pues no tendría con quién hacerlo. Por ahora el presidente Raisi no tiene intención alguna de negociar nada y menos aún de quitar la obligatoriedad del hijab. Eso no es negociable. Sabe bien cómo cayó el Shah, porque tiene edad para recordarlo.
no pueden ceder un ápice. El ambiente en las calles de Teherán es muy similar al que preludió la revolución del 79. Y como sucedió entonces, las manifestaciones eran muy transversales y no había un líder claro. Así que confía en ir desgastando al movimiento opositor hasta que ya por puro agotamiento se vaya diluyendo. Luego todo volverá a la calma. Bueno, esto es con lo que cuentan. Ya veremos si la realidad termina o no dándoles la razón. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Antonio, que es de Castellón y que nos trae de nuevo el tema este de Armenia y Azerbaiyán. La verdad es que escuché el programa sobre la guerra de Nagorno-Karabaj, el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, y la verdad es que me sentí un poco picado, ¿no?, cuando comentaste el tema de que Occidente no estaba tratando del mismo modo a la invasión de Armenia como la invasión de Ucrania. Entonces, claro, intentando informarme, y claro, encuentro la explicación a que Occidente no haya tratado del mismo modo las dos invasiones. En primer lugar, porque estoy leyendo que Armenia, a quien solicitó ayuda el 13 de septiembre, es a Rusia. O sea, Armenia, al ser atacada por Azerbaiyán, no solicitó ayuda ni a la OTAN ni a Europa. Solicitó ayuda a Rusia, que es quien le provee también de material bélico. Y Azerbaiyán es un socio preferente de Rusia, aunque negocie con otros gobiernos. Entonces, claro, no le veo sentido a pretender que los gobiernos occidentales ayuden a un país que no lo ha solicitado y que es socio de Rusia, porque es que ambos países son países satélites de Rusia. Por tanto, la verdad es que no termino de entender tu acusación hacia los países occidentales. Obviamente, la guerra de Ucrania, aparte de ser una invasión o como tantas otras ocurren en el mundo, es un ataque a Europa, dado que ataca a los suministros de petróleo, a los suministros de gas, y por tanto ataca a la economía europea y a la economía occidental. Nada más, era un simple comentario sobre esa acusación que, a ver, no digo que Europa o los países de Occidente no tengan su tanto por cien de hipocresía y de cinismo en muchas actuaciones, pero en este caso la verdad es que no termino de verlo. Bueno, un saludo, gracias. Bueno, Juan Antonio, ya expliqué en el programa del otro día que Armenia se ha echado en manos de Rusia porque no le ha quedado otro remedio. Las potencias occidentales vienen cortejando a Azerbaiyán desde hace ya 2 décadas, por una cuestión energética. Si te fijas, como expliqué en ese programa, los gasoductos y los oleoductos que se han hecho desde el Caspio hasta el Mediterráneo, todos evitan pasar a propósito por Armenia. En tanto que un país es más grande que el otro y tiene muchos más recursos, pues siempre va a llevar las de ganar a Azerbaiyán. De no haber ningún problema, como no lo hay, qué sé yo, entre Armenia y Georgia, por ejemplo, pues no pasaría nada. Pero es que Armenia y Azerbaiyán tienen un problema fronterizo desde hace 30 años. En Nagorno-Karabaj, de hecho, hay problemas desde 1991, desde que la Unión Soviética saltó por los aires. Nagorno-Karabaj es un enclave de población armenia dentro de Azerbaiyán, pero ese enclave no lo reconoce Azerbaiyán. Luego hay otro enclave de población azerí en Armenia, que se llama Nakhchivan. Ese sí está reconocido por los armenios y, de hecho, la familia del presidente de Ilham Aliyev proviene de allí mismo, de Nakhchivan. Occidente ha estado mirando hacia otro lado y poniéndose de perfil con el asunto de Nagorno-Karabaj porque ni les va ni les viene. Pero claro, para los armenios es una cuestión de supervivencia nacional. Los sucesivos gobiernos armenios se han visto en la necesidad de buscarse un protector, y ahí estaba Rusia. A Rusia no le interesa que Azerbaiyán crezca más de la cuenta, y esa es la razón por la cual protege la existencia de Armenia sabiendo que puede convertirlo en un estado cliente. La cuestión es que no es un estado cliente al uso, como puede serlo Kazajistán o Bielorrusia, concretamente Bielorrusia. Armenia ha llevado a cabo una política exterior bastante independiente dentro de sus posibilidades. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Armenia ha realizado muchísimas reformas que se vienen pidiendo en todos los países de la antigua Unión Soviética. No es una democracia perfecta, está lejos de hecho de ser perfecta, pero sí ha hecho grandísimos avances. Azerbaiyán ha hecho todo lo contrario, exactamente lo contrario. Es una dictadura muy similar, bueno, incluso peor que la de Vladimir Putin en Rusia. Es por ello sorprendente que la Unión Europea y Occidente en general se pongan de perfil con este tema y apoyen de manera más o menos velada a Azerbaiyán.
que no es propiamente un aliado de Occidente tampoco. Es un proveedor de gas y petróleo que está en buenísimas relaciones con Moscú. Aliyev y Putin se reconocen mutuamente como lo que son, como dos autócratas. Bueno, el padre de Aliyev fue incluso compañero de Putin en la KGB, de hecho su jefe, porque Haidar Aliyev era uno de los oficiales de la KGB que más lejos llegó en política a principios de los 80, junto a Yuri Andropov. Esto ya fue en la última década de vida de la Unión Soviética. Lo que venía a decir el otro día es que Occidente no puede jugar la carta de la democracia y los derechos humanos en el conflicto Ucrania, como lo está haciendo, y en cambio ignorar esa misma carta en el conflicto del Cáucaso, simplemente porque está un poco más lejos. Las relaciones internacionales y en la vida también, la coherencia es un valor importante. No siempre se puede ser completamente coherente, y más en política, pero al menos se tiene que intentar. Con Armenia es que ni siquiera lo están intentando. Bien, seguimos con Ignacio, que nos cuenta cómo se ha ido entre susurros la aplicación Radar COVID, hasta hace no tanto tiempo muy popular en medios, y que el gobierno estaba empeñado en que nos la instalásemos todos en nuestros móviles. Bueno, Fernando, nada, te paso este tuit en el que dice que el Radar COVID, esa aplicación que nos recomendó el gobierno descargarnos para terminar ya con la pandemia, pues ha dejado de funcionar desde el día 9. Me parece que ha costado como unos 4 millones de euros, no ha llegado a detectar el 1% de los casos, y bueno, pues para más INRI el tema de transparencia no está muy claro, no se sabe al final tema de cuánto se ha ido, cómo ha funcionado. Creo que tuvieron problemas de protección de datos. Así que nada, una pena. Si alguno lo tiene, pues que se lo borre ya. Venga, un saludo, hasta luego. Pues sí, Ignacio, vi el otro día en un periódico que la retiraban finalmente, esa aplicación Radar COVID se llama, que costó un dineral y que no sirvió absolutamente para nada. Yo no me la instalé de ninguna manera, la vi que estaba ahí en la Application Store esta del iPhone, pero vamos, no me la instalé porque yo no sé, eso de andar dando mi geolocalización así por las buenas, pues no me parecía la mejor idea. Pero no solo eso, además sospechaba que no iba a servir de gran cosa salvo para ocupar espacio en mi teléfono, porque para que una aplicación de esas características funcione, todo el mundo tiene que estar obligado a llevarla instalada y activa. Y no solo eso, también, aparte de llevarla instalada, tienes que informar a la aplicación de que, que el portador del teléfono padece la COVID. Si no, no sirve para nada. Yo puedo haberme infectado, la llevo por ahí, pero como no le he dicho, no va a saltar la alarma en nadie. Así que nada, se gastaron una fortuna en desarrollarla y otra tanto en no sé cuánto ya en decirnos por activa y por pasiva que nos la instalásemos, para al final nada. Se ha ido como tantas otras cosas con la pandemia, se ha ido entre susurros, nos ha dejado entre susurros, sin que nadie diga muy alto el nombre de la aplicación. No vaya a ser que empecemos a señalar con el dedo a los responsables de aquello. Pero bueno, ahí lo dejamos para que si volvemos a tener una historia de estas, al menos haya algo de archivo. Bien, vamos ahora con Francisco, que propone un posible acuerdo de paz en Ucrania. Mira, quería hacer una referencia a una posible solución que no se comenta mucho. Y no es que Ucrania renuncie a los territorios ocupados para contentar a Putin. Yo lo que haría es un alto el fuego, una tregua. En un alto el fuego, una tregua, no se reconoce que los territorios invadidos sean de Putin, sino simplemente se dice, bueno, pues tú te quedas donde estás, yo me quedo donde estoy, y dejamos pasar el tiempo mientras nos recuperamos hasta que comiencen otra vez las hostilidades. Esto se ha hecho anteriormente. ¿Por qué esa es la mejor solución para Ucrania y en definitiva para que no escale el sistema? Pues porque Putin y el gobierno de Putin están heridos de muerte. El no tener la victoria y el tener que estar gastando muchísimo dinero para mantener a los movilizados en el frente conseguirá que este Dead Man Walking, este zombie, que es el Estado y el gobierno ucraniano, pues colapse. Igual que colapsó la Unión Soviética, dejaron pasar el tiempo y al final se colapsó solo. Pues esta solución sería bastante interesante, pues porque tiene las Fuerzas Armadas destruidas, tiene la economía devastada, una tregua no significa quitar las sanciones y bueno, pues Putin no puede empezar a tirar bombas nucleares simplemente porque su gobierno se está viniendo abajo. Así que es la mejor manera de darle a todos lo que quieren, dejar simplemente, como decía Sun Tzu, dejar el cuerpo de tu enemigo pasar delante, ¿de acuerdo? Y yo creo que es la mejor opción. No convencer a Ucrania de que ceda tierra, sino simplemente
convencerles de que si esperan un poquito, a lo mejor 3 o 4 años, pues nada, colapsa el sistema entero de Rusia y no pueden hacer nada. Muchas gracias por tu programa, un saludo y un saludo a Israel también. Lo que estás proponiendo, Francisco, es un armisticio, pero un armisticio no tiene por qué durar poco tiempo. Bueno, ahí tienes el armisticio entre las dos Coreas, que se firmó hace 70 años y sigue en vigor. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo de paz en Corea. Luego se pueden firmar armisticios, todos los que quieras, pero si no hay voluntad de ir a la paz, pues no se llega a la paz de ninguna manera. Los armisticios se firman por acuerdo entre las dos partes, siempre con la idea de que después del armisticio, a renglón seguido, vendrá la negociación del Tratado de Paz, pero la guerra no termina oficialmente hasta que no se firma el Tratado de Paz. Las dos Coreas, de hecho, siguen en guerra, formalmente. 70 años después. Bueno, caray, es por ello que hay una zona desmilitarizada y decenas de miles de soldados a ambos lados del paralelo 38. Por debajo del armisticio hay otra figura, que se llama alto el fuego, que vendría a ser lo que antiguamente se conocía como la tregua de Dios. Es decir, se interrumpen temporalmente las hostilidades y los combates para recoger cadáveres, o porque ha llegado el invierno y no se puede combatir, o porque ambos lados están completamente exhaustos y necesitan unos meses para recuperarse. El alto el fuego es necesariamente temporal y no está ni concebido ni pensado para buscar un tratado de paz, a diferencia del armisticio. Está pensado el alto el fuego para retomar fuerzas. Los altos el fuego son eficaces cuando hay mediadores internacionales que tratan de convertir ese alto el fuego en un armisticio definitivo y obligan a las partes a sentarse en una mesa de negociaciones. Un alto el fuego siempre es bienvenido, naturalmente. Ojalá lo firmasen mañana en Ucrania. El problema es que aquí ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky quieren firmar ese alto el fuego. Se ha intentado en los últimos meses, pero no tienen ninguna voluntad. Primero porque, al principio, los primeros meses, porque Putin se sentía muy fuerte y veía que la guerra estaba ganada porque iba a darle ese regalo a los ucranianos. Luego ya no tenía ninguna necesidad de ir a un alto el fuego. Luego ya, cuando la cosa le empezó a ir mal, podría empezar a interesarle, pero tampoco le interesa. En aquel momento, al principio, tampoco tenía urgencia de alto el fuego Zelensky, porque veía que las ganancias territoriales de Putin eran grandes y eso hubiera devastado la moral de los ucranianos. Ahora se han invertido a las tornas y quien no quiere el alto el fuego, bueno, ninguno de los dos quiere el alto el fuego. Putin porque le están humillándole y no puede parar ahora, y Zelensky porque está avanzando. En fin, ya sea para un alto el fuego o para un armisticio, necesitas siempre el consentimiento de las dos partes en liza y no puedes obligarles. Y este consentimiento ahora no existe. De cualquier manera, los armisticios no siempre son eficaces. Bueno, mira el caso de las dos Coreas que te he puesto. A menudo la situación, si no se alcanza pronto un tratado de paz, se enquista y empeora con el tiempo y arranca la guerra después. En el caso de las dos Coreas, no han vuelto a las manos los coreanos porque están los Estados Unidos en el paralelo 38 y eso mantiene a los norcoreanos en su lado de la frontera. Si mañana, por lo que fuese, Estados Unidos abandonase la península coreana y retirase todas las tropas que tiene allí, Kim Jong-un tardaría pues poco y menos en pasar a la ofensiva. Vamos, de eso no me cabe ninguna duda. Corea del Norte tiene un ejército de casi 1 millón de personas, es con diferencia el ejército más grande del mundo sobre la población total, y está armado hasta los dientes. Cuando llegue el momento en Ucrania, que es cuando ambas partes estén interesadas, quizás se llegue a esta solución que comentas tú. Serán esas mismas partes las que pidan el armisticio. Buscarán negociadores, aparecerán muchísimos, desde Turquía a la Unión Europea, pasando por Noruega o el Reino Unido, y se detendrán momentáneamente los combates. Bien. Ese momento debería ser aprovechado para buscar un acuerdo de paz, pero es que ese momento todavía no ha llegado. Ambos lados se sienten con fuerza de seguir combatiendo. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la OPEP y la producción de petróleo. Mientras Occidente demoniza el petróleo por villano climático y ralentiza la economía mundial para frenar una inflación desatada por el dispendio de sus políticas monetarias, en la OPEP ajustan al alza el precio del petróleo mediante la producción. Y sonríen. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ya os dije ayer que aquí no se libra nunca y menos que nunca los días festivos. Precisamente cuando la competencia no trabaja es cuando uno tiene que trabajar más. Bueno, ahora en serio, mañana es 13, que ya no es festivo, es un día normal. Podríamos decir que es un jueves cualquiera y estaré con vosotros aquí. Hasta mañana.